Bueno, ese fue el primer aniversario que este año, en 2014, se celebra precisamente el hallazgo de la tumba de Nefertari, que en Egipto ha tenido lugar de algunas celebraciones. Y luego queda el otro, que es precisamente el que involucra al Ramsés. Ramsés, como decimos, tenía a su esposa Nefertari posiblemente como la favorita. Ella lo acompañaba en muchísimos sitios, en muchísimos viajes. De hecho, hay un viaje del que tenemos los documentos en el que ella lo acompaña por un viaje de lo que hoy llamaríamos a lo largo de lo que hoy es el lago Nasser, precisamente ese recorrido que hace hoy el barco turístico, pues ellos lo hicieron visitando todos los lugares donde se encuentran los templos que hoy conocemos y los que no conocemos porque están bajo las aguas. Es un viaje que él realizó después de haber vencido, como decía él, la batalla de Kadesh. Recordemos que tanto él como su adversario, ambos ganaron la batalla de Kadesh. Gracias como agradecimiento, como celebración por haber vencido la batalla, quiso edificar estos dos templos. Esta es una fotografía de los templos antes de que se hiciera la gran presa y así eran como los dejó Ramsés. Las últimas noticias que tenemos de la reina Nefertari precisamente son en este viaje en el que ellos van visitando todos los sitios como Wadi Sewa, Amada, Der, esto les sonará a los templos precisamente de esta zona, y que el viaje culminaba con gran pompa. Claro, evidentemente el viaje de Ramsés era muchísimos barcos, toda la corte, una gran flota, parte del ejército, o sea, la verdad que sería algo digno de ver. Y el viaje, como decía, culminaba precisamente en el lugar que habían elegido para la realización de estos templos que ya se encontraban en construcción. ¿Qué es lo maravilloso de estos templos? Yo creo que todo. El tamaño, el lugar donde están, el tipo de templos que son, pero sobre todo hay un detalle muy especial que lo diferencia realmente, y es que uno de los dos templos está dedicado a la reina Nefertari, a la diosa Hathor y a la reina Nefertari. No hay muchos templos, es más, en este momento no se me ocurre ninguno que haya sido dedicado íntegramente a una reina. Bueno, pues el pequeño, el Esfeos que hay aquí, está dedicado a la reina Nefertari y, como sabrán la mayoría de los presentes, y el que no lo sepa, en el interior está lleno precisamente de relieves y pinturas dedicadas a ella, a la vida de ella y precisamente a sus relaciones con la diosa Hathor, que era su protectora. Este templo, durante mucho tiempo, no se desconocía su existencia. Aunque los primeros viajeros ya del siglo XVII llegan hasta esta zona de Nubia y unos dibujan, otros cuentan que hay un templo fabuloso. Evidentemente el templo, sobre todo el grande, estaba totalmente cubierto de arena en la entrada, pero ya podemos ver que en 1819 François Chrétien-Gaud ya realiza un grabado del templo. Fíjense que estaba literalmente al borde del río, pero consigue entrar y realiza unos dibujos bastante precisos de las decoraciones del interior del monumento. También realiza un plano que es el que vemos aquí a la derecha. Posteriormente, David Roberts, que nos ha dejado una gran cantidad de pinturas y dibujos del Antiguo Egipto, de los monumentos del Antiguo Egipto, lo recorrió todo, dibujó muchísimo y afortunadamente, bueno, pues podemos saber el estado en el que se encontraba en 1838. Ya habían entrado en el interior, se podía ver, parece ser que el primero que entra es Belzoni, que dicen que se llevó todo lo de valor que hubo en el interior. No sabemos qué era lo que había en el interior, pero conociéndolo a Belzoni, que se llevaba todo lo que podía, pues... Bueno, de todas maneras, lo más importante de esto es la arquitectura y el gran trabajo espectacular realmente de este templo. Bien, pero ¿cuál es el aniversario que nos ha traído aquí? El aniversario que nos ha traído aquí es el hecho de que en los años 50 Egipto decide construir una gran presa para facilitar la producción eléctrica y la irrigación de la zona, del país, y esa gran presa haría que toda esa parte de la que hemos hablado se iba a inundar formando un gran lago. El resultado lo conocemos todos, es el lago Nasser, por el que más de uno habrá hecho un viaje turístico en barquito. Bueno, pues la construcción de esta gran presa iba a ser que, precisamente en 1956, la construcción de esta presa iba a ser que esa inundación iba a elevar el nivel del agua
unos 150, 160 metros. Eso iba a producir la inundación de gran parte de los monumentos que estaban en las riberas precisamente de esa zona. Aquí tenemos el mapa, este era evidentemente el Nilo, y esta es la extensión de agua en un mapita, y esto visto desde Google Earth, que viene muy bien para este tipo de fotografías. Aquí podemos ver los nombres, que nos sonarán todos, no sé por qué me sale eso, pero bueno, los nombres de los templos que iban a quedar inundados por las aguas. Entonces, bueno, pues evidentemente la comunidad arqueológica empezaron a reunirse, intentaron hacer todo lo posible para que se salvara por lo menos algo de todos esos grandes monumentos. Todos sabemos que se consiguieron, bueno, la complejidad era enorme, sobre todo con este. Era el templo más grande, muy complejo su interior, porque tenía grandes esculturas en la fachada y además una profunda excavación con una sala hipóstila, con esculturas también, otra y una serie de cámaras laterales. Decíamos que uno de los que más empujó, o que más se movió, o que dice que más se movió para todas estas reuniones y para conseguir algún tipo de solución para salvar estos templos, fue la arqueóloga Christiane de Roche-Noblecourt. Ella ha escrito varios libros precisamente sobre estos trabajos y describe más o menos todos los más y menos que hubo, las charlas, los proyectos y todo lo que se estudió para ver qué se podía hacer con esto, porque los templos pequeños se podían desmantelar, cortar, salvar, pero este era mucha cosa, y además el gran considerable importe monetario que significaba. Bueno, se llegó a una serie de acuerdos, a una serie de estudios, se presentaron muchos proyectos, algunos más fantásticos que otros. Este era uno. Se pretendía, este es el templo, se pretendía encerrarlo como en una gran burbuja a la que iba a entrar el agua, y que entonces los visitantes pudieran bajar por un canal que venía por aquí y en el que se había colocado un ascensor. Bueno, evidentemente esto no se podía hacer, está excavado en piedra caliza, la piedra caliza con la humedad se iba a deshacer. Bueno, este proyecto fue desechado. Después se pensó en otro proyecto que fue encerrar el templo como en un cubo gigantesco, hemos visto el tamaño que tiene el templo, bueno, pues encerrarlo en un cubo gigantesco, y en un principio uno de los proyectos era encerrarlo y dejarlo ahí, es decir, con grandes bloques de hormigón y dejar ahí el templo. Otro muy parecido fue, no sé si lo he traído, sí, encerrar el templo pero levantarlo, como si se levantara una caja muy grande. Claro, evidentemente, a pesar de que la ingeniería en los años 60 estaba muy avanzada, el levantar este templo con este tamaño era una cosa impensable. Había que levantarlo unos 100, como hemos dicho, entre 156 metros, me parece que son. Era impensable. Entonces se llegó a una conclusión que era mejor llevar a cabo el proyecto que había sido el primero que se les había ocurrido, que era levantar el templo pero partiéndolo en trozos. Claro, se dice rápido. Este es un esquema del nivel del Nilo y este es el nivel donde está ahora. Había que levantarlo hasta ahí arriba. Levantarlos. Se hablaba de los dos templos. Bien, cortarlo en trozos. La primera idea fue cortarlos en trozos todos iguales. Cuando hablamos de trozos hablamos de bloques de gran tamaño y de gran tonelaje. Claro, si los trozos eran todos iguales, a lo mejor el corte caía uno pues en el medio de la cara, un lugar muy sensible, o en los dedos de la mano, o aquí donde había importantes relieves, es decir, se podía poner en peligro la gran decoración del templo. Entonces se decidió no hacer los bloques todos iguales, sino hacerlos en función de lo que tenían que salvar. Y entonces ahí es cuando vienen los cortes de las caras especiales y otro tipo de cosas. Y este fue el proyecto que quedó, digamos, finalista, como se diría hoy, que se decidió llevar a cabo. Bueno, en esta imagen pueden ver que todo el templo se iba a cortar en grandes bloques, se iba a levantar, trasladar, levantar y a ver cómo lo colocaban arriba.
Evidentemente, este proyecto no lo podía llevar a cabo un solo país, fuera el que fuera. Se juntaron, me parece recordar, más de 20 países. Cada uno aportó con los conocimientos, con lo que podía, con dinero, con maquinaria, con experiencia, para formar todo, como dice de Ros-Noblecourt, una pequeña ONU que además se desplazó a la zona para llevar a cabo los distintos trabajos. El templo había que protegerlo antes de cortarlo y sacarlo.